En las sombras de la noche, cuando la luna se alza y el viento susurra secretos olvidados, surge una figura enigmática que ha fascinado a generaciones. ¿Quiénes son esos seres que caminan entre nosotros, ocultos tras un rostro humano, pero con el poder de transformarse en bestias? ¿Qué misterios se esconden en la piel de aquellos que, según las leyendas, pueden dejar su forma y adoptar la esencia de un jaguar, un halcón o incluso un lobo? Esta es la historia del Nahual, un mito que entrelaza lo humano y lo animal en una danza ancestral, donde el límite entre las dos realidades se desdibuja. Los antiguos pueblos mesoamericanos, desde los mayas hasta los aztecas, han alimentado la creencia de que ciertos individuos poseen un don singular: la capacidad de transformarse en animales. Esta habilidad no solo representa una metamorfosis física, sino que se convierte en una poderosa conexión con el mundo natural. Un vínculo que permite al Nahual canalizar la sabiduría de las criaturas que acechan en la oscuridad. Pero, ¿qué hay detrás de esta leyenda? ¿Es simplemente un relato que ha sobrevivido al paso del tiempo, o encierra verdades más profundas sobre nuestra relación con la naturaleza? A medida que exploramos esta narrativa, descubriremos que los nahuales no son meros mitos, sino personificaciones de las luchas y aspiraciones humanas. Cada transformación es un reflejo de la lucha interna entre el instinto y la civilización, entre lo salvaje y lo domesticado. En el corazón de esta leyenda, encontramos la esencia de nuestras propias dualidades, una lucha que se repite en cada generación. Sin embargo, el Nahual no solo habita en el pasado, su influencia persiste en las leyendas modernas y en las creencias de muchas comunidades. ¿Cómo se ha adaptado esta figura mítica a los tiempos contemporáneos? ¿Qué papel juega en la vida de aquellos que todavía creen en su poder? A través de relatos cautivadores y relatos de quienes afirman haber tenido encuentros con estas entidades, nos sumergiremos en un mundo donde lo extraordinario se entrelaza con lo cotidiano. Prepárate para adentrarte en un universo donde el misterio se convierte en realidad, donde la noche cobra vida y los secretos del Nahual aguardan ser revelados. ¿Te atreves a descubrir qué se esconde detrás de esta fascinante figura? La respuesta te espera en cada sombra. Orígenes de la leyenda del Nahual. En el corazón de la vasta y rica tradición de las culturas mesoamericanas, se encuentra una figura enigmática que ha fascinado y aterrorizado a generaciones: el Nahual. Este mito, que se desliza entre la bruma de la historia y la realidad. La leyenda del Nahual no es solo un relato de transformación, es un eco de antiguas creencias que han moldeado las cosmovisiones de los pueblos que habitan estas tierras. Los orígenes del Nahual se encuentran arraigados en las prácticas chamánicas de las comunidades indígenas. En tiempos antiguos, los chamanes eran considerados intermediarios entre el mundo físico y el espiritual. Dotados de un conocimiento profundo sobre la naturaleza, los elementos y los espíritus, estos guías eran capaces de moverse entre realidades, interactuando con fuerzas invisibles que influían en la vida cotidiana. En este contexto, la figura del Nahual emerge como una representación de la capacidad humana para trascender sus limitaciones, una manifestación de la conexión esencial con el mundo animal y la naturaleza misma. El Nahual se presenta como un ser que puede adoptar la forma de un animal, un don que, lejos de ser simplemente un poder mágico, simboliza la íntima relación entre el ser humano y los seres que habitan su entorno. En muchas culturas, los animales son considerados portadores de sabiduría, y al transformarse en uno de ellos, el Nahual puede acceder a conocimientos que van más allá de la comprensión humana. Esta capacidad de metamorfosis se vincula a la idea de que cada individuo posee un animal de poder, un espíritu que lo guía y acompaña a lo largo de su vida. Así, el Nahual no solo es un ser que cambia de forma, sino una manifestación de la esencia misma del ser humano, que en su búsqueda de significado se entrelaza con la vida salvaje que lo rodea. A medida que las antiguas civilizaciones mesoamericanas florecieron,
el nahual se convirtió en una figura central en su mitología. Los mexicas, por ejemplo, creían que ciertos individuos, elegidos por su conexión con lo divino, podían asumir la forma de jaguares, coyotes o serpientes. Estos animales no eran elegidos al azar. Cada uno traía consigo un simbolismo particular, reflejando características que los humanos admiraban o temían. La fuerza del jaguar, la astucia del coyote, la sabiduría de la serpiente. Todos estos aspectos se entrelazan en la representación del nahual como un ser protector y al mismo tiempo como un potencial portador de desgracia. La leyenda del nahual también se nutre de las creencias en el poder de la magia y los rituales. En muchas comunidades se consideraba que un nahual podía utilizar su habilidad para hacer el bien o el mal, dependiendo de sus intenciones. Aquellos que eran considerados nahuales eran a menudo temidos y respetados, ya que se les atribuía la capacidad de influir en el destino de las personas, ya sea mediante la protección o la venganza. La línea entre el bien y el mal se desdibujaba y el nahual se convertía en un espejo de las complejidades de la moralidad humana. Complejidades de la moralidad humana. Con la llegada de los conquistadores europeos, las creencias indígenas enfrentaron un desafío sin precedentes. Las antiguas tradiciones fueron despojadas de su valor, y el nahual, junto con otros mitos, comenzó a ser relegado a la categoría de superstición. Sin embargo, la esencia del nahual no desapareció, se transformó, adaptándose a nuevas realidades. En el crisol de la colonización, el nahual se entrelazó con elementos del cristianismo y las nuevas narrativas que emergieron, encontrando así un nuevo hogar en la memoria colectiva de los pueblos indígenas. Hoy en día, el nahual sigue siendo una figura relevante en diversas comunidades de Mesoamérica. Aunque su significado ha evolucionado, la creencia en su existencia perdura, manifestándose en cuentos y relatos que se transmiten de generación en generación. En la actualidad, el nahual también es visto como un símbolo de identidad cultural, un recordatorio de la resistencia y la lucha por preservar las tradiciones ancestrales frente a la modernidad. La conexión entre lo humano y lo animal, que el nahual representa, resuena en los corazones de aquellos que buscan comprender su lugar en un mundo cada vez más deshumanizado. La idea de que todos llevamos dentro un espíritu animal, una esencia que nos guía y nos conecta con la naturaleza, invita a la reflexión sobre la relación que tenemos con el entorno y con nosotros mismos. En un mundo lleno de incertidumbres, la figura del nahual puede ser vista como un faro de esperanza, recordándonos que, a pesar de las adversidades, siempre podemos encontrar fuerzas en nuestra conexión con la vida que nos rodea. Así, el nahual se erige como un símbolo de transformación y dualidad, un eco de las antiguas creencias que aún perduran en la memoria cultural de las comunidades mesoamericanas. La leyenda no solo habla de un ser que puede cambiar de forma, sino de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad que habita en cada uno de nosotros, recordándonos que somos parte de un intrincado tejido de vida, donde humanos y animales comparten un destino común. Comparten un destino común. En la encrucijada de lo visible y lo invisible, el nahual nos invita a explorar los misterios que nos rodean, revelando la magia que se encuentra en lo cotidiano y la sabiduría que emerge de la conexión con nuestro entorno. Las transformaciones y los animales totémicos en la cultura mesoamericana. En el vasto y enigmático mundo de las culturas mesoamericanas, donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan en un tejido de creencias ancestrales, emerge la figura del nahual. Este ser mítico, capaz de transformarse en un animal, representa un vínculo profundo entre el ser humano y el reino animal, simbolizando la dualidad de la existencia y la conexión intrínseca con el entorno. La leyenda del nahual no solo ha perdurado a lo largo de los siglos, sino que ha evolucionado, adaptándose a las necesidades y creencias de las comunidades que lo han abrazado.
Los orígenes del mito del Nahual se pierden en las brumas del tiempo, pero se cree que se remonta a las antiguas civilizaciones que habitaron Mesoamérica, como los mayas y los aztecas. En estas culturas, el concepto de transformación no era simplemente un cambio físico, sino una metamorfosis espiritual que permitía a los individuos acceder a un estado superior de consciencia tortoros, pana. Se pensaba que aquellos que podían transformarse en animales poseían poderes especiales, obteniendo habilidades y conocimientos que trascendían la experiencia humana. Esta transformación no se limitaba solo a una forma física, implicaba una conexión profunda con los aspectos más primordiales de la naturaleza, reflejando las creencias sobre la interrelación entre los seres humanos y su entorno. Los animales en la cultura mesoamericana no eran vistos como meras criaturas, sino como entidades sagradas, cada uno con su propio significado y simbolismo. El jaguar, por ejemplo, era considerado un poderoso guardián del inframundo y un símbolo de fuerza y valentía. Los chamanes y líderes espirituales a menudo invocaban la figura del jaguar para conectarse con el mundo espiritual, buscando su guía y protección. Por otro lado, el águila representaba la libertad y la visión, permitiendo a aquellos que se transformaban en ella elevarse por encima de los problemas mundanos y obtener una nueva perspectiva sobre la vida. La figura del Nahual ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia. En algunas comunidades, se considera que el Nahual es un protector, un guía espiritual que ayuda a las personas a encontrar su camino. En otras, se le atribuyen características más oscuras, asociándolo con la brujería y las fuerzas malignas. Esta dualidad en la percepción del Nahual refleja la complejidad de las creencias mesoamericanas, donde el bien y el mal a menudo coexisten, creando un mundo lleno de matices y contradicciones. La transformación en un animal no siempre se percibe como un acto benevolente. En ocasiones, se ve como una forma de desatar fuerzas incontrolables, un recordatorio de que el poder conlleva una responsabilidad significativa. La conexión entre lo humano y lo animal, que el Nahual simboliza, ha tenido un impacto profundo en la forma en que las comunidades modernas perciben el mundo que les rodea. En un contexto contemporáneo en el que la urbanización y la modernidad parecen haber creado una brecha entre los seres humanos y la naturaleza, las leyendas del Nahual resurgen como un eco de un tiempo en el que esta conexión era fundamental. En las comunidades rurales de México y Centroamérica, se pueden escuchar historias de personas que, supuestamente, han sido testigos de transformaciones extraordinarias. Estas narraciones, aunque a menudo se consideran supersticiones, revelan un deseo de reconectar con la naturaleza y los espíritus que la habitan. El Nahual también ha encontrado su lugar en la cultura popular, manifestándose en libros, películas y programas de televisión que exploran su naturaleza mística. Sin embargo, a pesar de su representación en estos medios, es crucial recordar el trasfondo cultural que respalda esta figura. La esencia del Nahual no se limita a un simple truco de magia. Es un símbolo de la búsqueda de identidad y pertenencia en un mundo cambiante. Las narrativas modernas, aunque entretenidas, a menudo simplifican o distorsionan los significados más profundos que el Nahual representa en la cosmovisión mesoamericana. Al canto. La creencia en los nahuales también ha influido en la medicina tradicional y las prácticas curativas. Los curanderos, quienes a menudo son considerados portadores de sabiduría ancestral, utilizan rituales que involucran la invocación de animales totémicos para sanar a los enfermos. Esta práctica subraya la idea de que los seres humanos no son entidades aisladas, sino parte de un todo interconectado, donde cada elemento tiene su propio propósito y significado. La sanación entonces se convierte en un proceso no solo físico, sino también espiritual, donde los nahuales actúan como intermediarios entre el mundo humano y el mundo natural. Las leyendas en torno al Nahual
nos recuerdan que, a pesar de los avances tecnológicos y la creciente desconexión de la naturaleza, hay un anhelo inherente por redescubrir el misterio y la magia que habita en nuestro entorno. La figura del nahual representa la lucha por comprender nuestra esencia más profunda, por encontrar un equilibrio entre lo material y lo espiritual. En un mundo donde a menudo se priorizan las respuestas racionales, las historias del nahual nos invitan a abrazar la incertidumbre, a aceptar que hay fuerzas invisibles que moldean nuestras vidas. Así, la leyenda del nahual trasciende el tiempo y el espacio, sirviendo como un espejo que refleja nuestras propias transformaciones y la búsqueda de significado en un mundo en constante cambio. A medida que nos adentramos en este fascinante universo de mitos y leyendas, recordemos que cada historia es una puerta que se abre hacia lo desconocido, un recordatorio de que lo humano y lo animal están intrínsecamente entrelazados en el tejido de nuestra existencia. En el eco de las antiguas leyendas, encontramos no solo el susurro de lo que una vez fue, sino también la promesa de lo que aún puede ser. Historias y avistamientos de nahuales en la época moderna. El nahual, una figura enigmática que se despliega entre la neblina de la tradición mesoamericana, ha cautivado la imaginación de generaciones. Este ser, capaz de transformarse en un animal, representa una conexión profunda entre lo humano y lo salvaje, una dualidad que resuena en las creencias y prácticas de diversas culturas a lo largo del tiempo. La leyenda del nahual, con sus raíces en las antiguas civilizaciones que habitaron lo que hoy conocemos como México y Centroamérica, ha evolucionado y se ha adaptado a lo largo de los años. En la época moderna, las historias y avistamientos de nahuales mantienen viva la esencia de este mito, ofreciendo un vistazo intrigante a la forma en que lo sobrenatural se entrelaza con la vida cotidiana. Los nahuales son percibidos como guardianes de secretos, entes que pueden navegar entre los mundos, llevando consigo la sabiduría de los ancestros. En los relatos contemporáneos, muchas personas aseguran haber tenido encuentros con estas criaturas, describiendo experiencias que desafían la lógica. En una pequeña comunidad rural, por ejemplo, un campesino relató cómo al caer la noche, observó a un lobo que parecía observarlo con ojos humanos. Con el paso de los días, comenzó a notar cambios en su entorno, animales que desaparecían, cultivos que se marchitaban sin razón aparente. El campesino, convencido de que un nahual estaba detrás de estos fenómenos, decidió buscar la ayuda de un curandero local, quien le enseñó a protegerse. Las velas encendidas y los rituales de purificación se convirtieron en su nueva rutina, un intento de restablecer el equilibrio en su vida. Estas historias no son excepcionales. Desde el norte de México hasta las selvas de Guatemala, el eco de los nahuales resuena en las voces de quienes afirman haber sido testigos de lo inexplicable. En algunos relatos, los nahuales se manifiestan como animales que han sido emblemáticos en la región, como jaguares, búhos o coyotes. La elección del animal no es arbitraria, ya que cada uno posee un simbolismo profundo que se entrelaza con las creencias y temores de las comunidades. Los búhos, por ejemplo, son considerados mensajeros de la muerte en muchas culturas, mientras que los jaguares son vistos como símbolos de poder y fuerza. Este simbolismo añade una capa de misterio a los encuentros, convirtiéndolos en experiencias que trascienden lo físico y se adentran en lo espiritual. Los avistamientos modernos también reflejan una lucha entre lo ancestral y lo contemporáneo. En un mundo donde la tecnología y la ciencia dominan, las historias sobre nahuales emergen como un recordatorio de las creencias más antiguas que aún persisten en la memoria colectiva. En las ciudades, donde la urbanización ha borrado el contacto directo con la naturaleza, algunos individuos han comenzado a explorar sus raíces a través de talleres y rituales
que buscan revivir las tradiciones perdidas. En estos espacios, se habla del nahual como un símbolo de resistencia, una figura que desafía la lógica del mundo moderno y que invita a las personas a reconectar con sus orígenes. Entre los relatos de avistamientos, hay quienes han experimentado encuentros que parecen desdibujar las líneas entre el sueño y la realidad. Una mujer, que vive en un barrio periférico de la Ciudad de México, compartió su experiencia de un encuentro nocturno con un gran perro negro. El animal, de mirada intensa, se acercó lentamente, y en un instante, la mujer sintió que podían comunicarse sin palabras. La conexión fue instantánea, como si algo profundo se hubiera despertado en su interior. Al día siguiente, la mujer se enteró de que su abuela, quien había sido considerada una sabia curandera, había sido conocida por sus habilidades como nahual. Esta revelación la llevó a una búsqueda personal, donde intentó comprender su herencia y el significado de su experiencia. Las historias de nahuales también se han entrelazado con la cultura popular, generando una nueva ola de interés en este antiguo mito. Películas, series y literatura han comenzado a explorar la figura del nahual, presentándolo no solo como un ser aterrador, sino como un puente entre dos mundos. La representación moderna del nahual a menudo enfatiza su conexión con la naturaleza y su papel como protector de la tierra y sus habitantes. Este enfoque ha permitido que las nuevas generaciones se sientan atraídas por la leyenda, reavivando un interés por sus tradiciones y fomentando un diálogo sobre la importancia de la conservación del medio ambiente. La narrativa del nahual trasciende el mero terror, es una exploración de la dualidad de la existencia. Cada avistamiento o historia compartida no solo busca asustar, sino también invitar a la reflexión sobre el papel de los humanos en el mundo natural. A medida que las comunidades modernas enfrentan desafíos ambientales y sociales, la figura del nahual se alza como un símbolo de la necesidad de restablecer un equilibrio perdido. En un mundo donde los mitos parecen desvanecerse, las historias de nahuales y sus avistamientos continúan resonando con fuerza. A través de relatos que cruzan generaciones, se mantiene viva la conexión con lo sobrenatural y lo desconocido. En cada rincón de Mesoamérica, el misterio del nahual invita a la contemplación, un recordatorio de que, en el fondo, todos llevamos dentro un eco de lo salvaje, una chispa de lo mágico que anhela ser reconocida y comprendida. El impacto cultural y la interpretación del nahual en la actualidad. En el corazón de las antiguas culturas mesoamericanas, la figura del nahual se erige como un símbolo fascinante de la dualidad entre lo humano y lo animal. Este ser mítico, capaz de transformarse en una variedad de criaturas, representa no solo un vínculo profundo con la naturaleza, sino también un reflejo de las creencias y temores de comunidades que han visto en esta figura una manifestación de lo sagrado y lo profano. El nahual, en su esencia, es un guardián de secretos, un mensajero entre dos mundos que se entrelazan en una danza eterna. Los orígenes del nahual se remontan a las ricas tradiciones de civilizaciones como los mexicas y los mayas, en las que la conexión entre los humanos y los animales era considerada fundamental. Se creía que cada persona tenía un espíritu animal que la acompañaba a lo largo de su vida, un vínculo que podía manifestarse en momentos de crisis o trascendencia. En este contexto, el nahual no solo era un transformador físico, sino también un guía espiritual que permitía a los individuos explorar su ser interior. Esta figura ha sido representada de múltiples maneras en el arte y la literatura, siempre con un aura de misterio que provoca tanto admiración como temor. Con el paso del tiempo, las interpretaciones del nahual han evolucionado, adaptándose a las realidades de las comunidades modernas. Hoy en día, en muchas regiones de México y Centroamérica, la figura del nahual sigue siendo un tema de conversación, un símbolo de la sabiduría ancestral que se entrelaza con la vida cotidiana. A menudo se les atribuye habilidades sobrenaturales, como la capacidad de sanar o maldecir,
lo que refuerza su papel como intermediario entre lo divino y lo terrenal. Esta creencia ha influido en la forma en que las personas perciben su entorno, fomentando un respeto profundo por la naturaleza y las criaturas que la habitan. Las narrativas contemporáneas sobre el nahual tienden a explorar su dualidad. Se le presenta como un protector, una figura que puede guiar a quienes buscan respuestas en un mundo cada vez más caótico y desconectado. Sin embargo, también se le asocia con la oscuridad y el peligro, un recordatorio de que la transformación puede llevar a la pérdida de uno mismo. Este matiz ha sido esencial en la construcción de la identidad cultural de muchas comunidades, donde el nahual se convierte en un símbolo de resistencia ante las adversidades que enfrentan en su realidad diaria. En la actualidad, el interés por el nahual ha encontrado un nuevo canal en la cultura popular. Películas, series y libros han comenzado a incorporar este mito, explorando sus implicaciones de forma novedosa y a menudo sensacionalista. Sin embargo, estas representaciones, aunque introducen al nahual a una audiencia más amplia, a menudo distorsionan su significado profundo. En lugar de ser una simple figura de horror o aventura, el nahual es un recordatorio de la complejidad de la existencia humana, de la lucha interna entre el instinto y la razón, la luz y la sombra. El impacto cultural del nahual también se puede observar en el arte contemporáneo. Pintores y escultores han encontrado en esta figura una fuente de inspiración que les permite explorar temas de identidad, transformación y conexión con la naturaleza. Las obras que representan al nahual suelen estar cargadas de simbolismo, evocando un mundo donde lo místico y lo tangible coexisten en un delicado equilibrio. A través de estas expresiones artísticas, se preserva la memoria cultural, mientras se invita a nuevas generaciones a reflexionar sobre sus propias conexiones con el mundo que los rodea. En el ámbito de la espiritualidad, el nahual ha encontrado su lugar en prácticas de sanación y rituales que buscan reconectar a las personas con sus raíces. Grupos indígenas y comunidades que aún abrazan las tradiciones ancestrales han mantenido viva la creencia en el poder del nahual como un ser que puede ayudar a encontrar el camino, curar enfermedades o proteger contra el mal. Esta revitalización de las creencias tradicionales se convierte en un acto de resistencia cultural en un mundo globalizado que a menudo ignora sus raíces. A medida que la sociedad avanza hacia un futuro incierto, las lecciones del nahual resuenan con fuerza. En un tiempo en el que las fronteras entre lo real y lo virtual se desdibujan, la figura del nahual ofrece un espacio para la contemplación y la introspección. Invita a cuestionarse sobre la naturaleza de la identidad, el papel de los instintos y la necesidad de encontrar un equilibrio en un mundo que a menudo parece desprovisto de sentido. Así, el nahual se mantiene como un puente entre lo antiguo y lo moderno, un símbolo que refleja las luchas y las esperanzas de aquellos que buscan entender su lugar en el vasto tejido de la vida. La leyenda del nahual, con su riqueza de significados y su profundo simbolismo, continúa cautivando las mentes curiosas y alimentando la imaginación de quienes se atreven a explorar sus misterios. La dualidad del nahual, como protector y como amenaza, se convierte en un espejo que refleja nuestras propias contradicciones, recordándonos que, en última instancia, todos llevamos dentro un poco de lo salvaje, un eco de la naturaleza que nos llama a regresar a nuestras raíces. La leyenda del nahual, con su rica complejidad y profundo simbolismo, nos ofrece una ventana hacia el alma de las culturas mesoamericanas. A través de las historias susurradas en la penumbra de la noche, se revela un mundo donde lo humano y lo animal no solo coexisten, sino que se entrelazan en un baile ancestral que desafía las fronteras de la realidad. Esta figura mítica, capaz de transformarse en bestia, encapsula el poder de la dualidad y la conexión intrínseca que los pueblos originarios han sentido con la naturaleza a lo largo de los siglos. Los orígenes del nahual
se pierden en las brumas del tiempo, pero su esencia perdura como un eco en las tradiciones y creencias contemporáneas. En muchas comunidades, el nahual no es solo un ser sobrenatural. Es un símbolo de la lucha interna que cada individuo enfrenta, la batalla entre el instinto y la civilización, entre la luz y la oscuridad. Esta dualidad no se limita a la transformación física, sino que se extiende a las emociones y deseos que todos llevamos dentro. La capacidad de convertirse en un animal refleja la búsqueda de libertad y autenticidad, un anhelo de escapar de las restricciones sociales y reconectar con lo primordial. A medida que exploramos la influencia del nahual en las creencias modernas, nos encontramos con un fenómeno fascinante. El mito ha evolucionado, adaptándose a los tiempos y resonando con nuevas generaciones. En la actualidad, la figura del nahual se encuentra presente en manifestaciones artísticas, literatura y en el imaginario colectivo de comunidades que buscan entender su lugar en un mundo cada vez más fragmentado. Su simbolismo se ha transformado en un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay un hilo que nos conecta con nuestras raíces, con la tierra que pisamos y los ancestros que nos precedieron. Así, la leyenda del nahual no solo nos transporta a un mundo de magia y misterio, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y la naturaleza de nuestra humanidad. Nos desafía a aceptar nuestras sombras, a reconocer que llevamos dentro tanto el hombre como la bestia, y nos insta a encontrar el equilibrio en esta compleja danza. En última instancia, el nahual es un espejo que refleja nuestras verdades más profundas, recordándonos que, aunque el camino sea incierto, siempre hay un destino que nos espera en el horizonte.